nos diste un dominio. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida para darme vida. A la luz, y hubo luz. Oramos al Señor para suplicarle que Él bendiga su palabra. Y le decimos: Padre Dios que estás en gloria, en el nombre poderoso de nuestro Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y te agradecemos por tus bondades, por tu misericordia. Hoy te suplicamos, Padre Dios, que tú nos hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que le hables, Padre Dios, al espíritu de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que hoy los ojos de nuestro entendimiento se abran para comprender un poco más los dichos de tu boca. Por Jesús te lo pedimos. Y Padre Dios, en el nombre de tu Hijo amado te imploro por las misericordias de Jesús, que tu Santo Espíritu hoy de mí tenga compasión y misericordia, que me habilite para enseñar tu palabra. Padre Dios, que tú envíes de tu fresca unción y la derrames sobre de mí desde la coronilla hasta la planta de mis pies, y que tú envíes revelación sobre tu buena palabra. En el nombre de Jesús, ayúdame a menguar día con día para que tú crezcas por Jesús y tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo de Dios, habla. Amén y amén. Diga conmigo: Dios dijo. Cuando nosotros leemos el inicio del capítulo número 1 de Génesis, nos damos cuenta ahí de varias cosas. Diga conmigo: varias cosas. Primero, notamos que en el verso número 3, ahí en el que leíamos, ahí es donde se nos da el inicio, donde se nos dice por primera vez que Dios dijo. Ahí notamos por primera vez la voz de Dios, la voz del Dios Santísimo, del Dios grande, del Dios omnipotente. Segundo, leemos que con su voz Dios da inicio al proceso de la transformación del caos. Porque si usted lee conmigo los versos anteriores, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, en el versículo número 3, nosotros vemos el inicio, diga conmigo el inicio de la transformación. Y ese inicio de la transformación inicia con la voz de Dios. Cuando algo necesita transformación, necesitamos que la voz de Dios intervenga. ¿Me escucha? Cuando usted necesite transformación en sus finanzas, transformación en su matrimonio, transformación en su salud, en toda la gama de transformación, vamos a necesitar que Dios intervenga con su voz. Porque desde el inicio nosotros notamos y nosotros vemos, yo le acabo de leer, que en el versículo número 3 es el inicio de la transformación que trae la voz de Dios. Porque había caos. Si algo no está bien, si algo, hermano, usted está percibiendo que no está bien, va a llegar a un punto de un caos. Si empezamos yo le decía el otro día a algunas hermanas, hay veces decimos: ay, cargo un dolor de cabeza. Y yo le digo: hermano, la cabeza no duele solo por doler. La cabeza duele por algo, por tensión, por un mal comer, por no dormir, duele por algo. Pero hay veces empieza con un dolor de cabeza, con un pequeño dolor de estómago. Y si nosotros no buscamos
¿qué le diría? Resolución o buscamos una solución a aquello, puede llegar a un caos. Alguien le decía a mi esposo hoy que los hombres, yo no vengo a hablar en contra de los hombres, nada más porque fue un hombre el que le dijo esto a mi esposo. Le decía, los hombres esperamos que nuestro cuerpo esté pero totalmente mal de salud y buscamos al médico. Entonces, cuando ya la cosa está en caos, entonces es que queremos que venga una solución. Pero hay veces no dejemos que las cosas lleguen al caos. Pero cuando ya está en el caos, cuando la cosa ya no tiene, hermano, que a nuestros ojos naturales vemos que aquello ya no tiene solución, vamos a necesitar que venga una intervención de Dios. Para que aquello tenga una transformación, se va a necesitar que la voz de Dios llegue. Diga conmigo, necesito escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios se manifiesta en tantas diferentes formas. Fíjese, hermano, que cuando nosotros vemos en el punto número 3 de las varias cosas que yo le decía a usted que podemos notar en el capítulo número 1 de Génesis, el punto número 3 encontramos que por lo menos 10 veces en el capítulo número 1 Dios dijo, por lo menos 10 veces, por lo menos 10 veces Dios va e interviene, va y habla. Mucha gente me ha dicho, nunca he escuchado la voz de Dios, nunca he oído a Dios. Pero hay veces Dios no necesita hablarnos audiblemente, sino que Él nos va a hablar por medio de su palabra. Él hay veces nos va a hablar, hay veces con la sonrisa de un niño, con la mirada de un niño. Nos está queriendo el Señor hacer saber, hermano, que necesitamos hacer cambios. Yo le contaba a mi esposo el otro día que yo voy y siempre visito a mis pequeños en la parte del comedor y fui con los de sala cuna, estaban todos ellos comiendo, no habían muchos ese día y una de las chiquitas me dice, pastora, contale a los demás niños lo que me contabas ahora de tu pollito. A veces creemos que ellos no nos están escuchando y que solo están, usted dice, él está en su mundo y está pajareando. No, usted se va a asombrar que los niños le están viendo su entrar, su levantar, su acostar. Todo lo que usted hace, ellos lo están observando. Todo lo que sale de la boca de usted para ellos es ley, para ellos es verdad. Y usted a veces les está mintiendo. Yo le contaba a unos niños en la mañana que yo era la nieta preferida de mi abuela, como era la hija preferida de mi mamá. Entonces, es un chiste, hermano, es para que usted despierte, porque ya lo veo ahí medio dormido. Mi abuela tenía muchos nietos, pero como yo era desde muy pequeña, yo hablé muy rápido, brincaba, iba y venía, para todo quería explicación. Yo quiero que me expliquen las cosas, pero a mí no me gusta dar mucha explicación. Mire cómo es uno. Bueno, yo sé que tal vez usted sea igual. Y llegué con mi abuelita, ella misma me había regalado mi pollito. De todos los nietos solo llegó y me susurró al oído y me dijo, mira mamita, te compré este pollito porque me gustó mucho y cuando lo vi me dice, me acordé de vos. Y le dije, gracias mi abuelita que me quería tanto. Pero a los días de tanto cuidar mi pollito regresé a la escuela y le dije a mi abuela, mamá, fíjese de que no tengo dónde dejar mi pollito, ¿será que usted me lo puede cuidar todo el día como yo lo he cuidado todo el día? Y me dijo, déjamelo mamá, y se lo doy. Pero ella tomaba sus descansos y allá le habían puesto una hamaca a mis tíos y se acostó encima de mi pollito, se lo metió a la bolsa del delantal y se acostó sobre de él y me mató mi pollito. Entonces cuando yo llegué ella me dijo, mira, aquí cargo tu pollito todavía. Y le dije, ay mamacita, le dije, déme mi pollito, pero es que el pollito ya se durmió para siempre. Me dijo, porque te lo maté. Ay hermano, sufrí, lloré hasta la fecha, tengo tantos años de edad que todavía me acuerdo de aquella escena que fue tan fuerte. Y yo se lo contaba eso a unos niños en la mañana, pues una de ellas me dijo, contale a los demás lo que pasó con tu pollito. Pues entonces vengo y le cuento allá a todos y estaban todos así viéndome. Entonces les dije,
pero como ya no tengo pollito, les dije, ¿quieren todos ustedes ser mis pollitos? Y todos a una misma voz dijeron, sí, pastora, vamos a hacer sus pollitos. Pero ahí había uno, hermana, que solo se me quedó viendo y me dijo, no. Le dije, ¿no quieres ser mi pollito? Y me dijo, no. Y yo le decía, Cristian, decirle que sea mi pollito. Sé el pollito. No. Jade, decirle que sea mi pollito. Sé el pollito de la pastora Jimena. Yo abogaba con todos y aquel, no. Entonces me le quedé viendo y le digo, ya Freddy, entiendo algo. Que los niños, hermano, todo lo que nosotros les decimos, todo lo que nosotros hacemos, ellos están a la voz que usted diga, a lo que usted les diga, ellos están al pendiente de lo que sale de su boca. Están más atentos. Yo le digo a Freddy, porque ellos creían, le digo, que con ser mis pollitos me iban a consolar. ¿Y sabe qué, hermano? Me consolaron. Por eso yo le digo, hay veces Dios va a hablar hasta por la boca de un niño. Va a hablar, hermano, con, ¿qué le cuento yo? Por una actitud de un niño. Me fui en mi carro pensando y dije, Padre Dios, hay uno que no quiso ser mi pollito. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque usted tal vez dirá, a mí Dios nunca me ha hablado. Si ponemos más atención, el Señor nos va a hablar aún hasta con las sesiones del tiempo, con la naturaleza. Nos va a hablar, hermano, porque su voz, pero ahora vamos a oír, vamos a ver cómo es la voz de Dios. Diga conmigo, la voz de Dios. Entonces, en el punto número 3, como yo le decía, encontramos que por lo menos vemos 10 veces Dios dijo. Y esto es como surge el orden de Dios, el orden y la vida, porque por medio de esas 10 veces que por lo menos Él dijo en el capítulo número 1, se lo dejo de tarea para que usted vaya a su casa y empiece a ver que cada vez que Dios dijo, diga conmigo, Dios dijo, vino orden, no lo repita, yo solo le estoy diciendo lo que vino. Yo le dije que solo dijera Dios dijo. Cuando Él dijo, vino orden, vino transformación, vino vida. Pero lo que me impacta de lo primero que Él dijo en el versículo número 3 es que dijo, hágase la luz. Diga conmigo, hágase la luz. Y si se da cuenta, no era una luz cualquiera cuando Él dijo estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros podemos notar que esta creación, por decreto de Dios, que es una directa expresión del poder soberano de Dios, por el decreto que Él dice, por el decreto que sale de su boca, viene y se transforma aquello. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos en este día? Yo sí, necesito que de la boca de Dios salga un decreto para mi vida. Yo sí, necesito que de la boca de Dios salga un decreto para mi vida. No sé usted, tal vez usted ya lo tiene todo muy bien en su vida. Dios dijo, ¿qué es lo que nosotros encontramos ahí en ese verso 3? Como le decía, sea la luz. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta luz no es una luz natural. Si usted leyó juntamente conmigo en los versos anteriores, todavía no se habían hecho el sol, la luna ni las estrellas. Entonces esta luz es una luz que simboliza la vida, porque es Él mismo. Cuando dijo Él, sea la luz, y la luz se hizo, está hablando de la luz que irradia de Él, porque todavía no estaban las luneras, no estaba el sol, no estaba la luna y no estaban las estrellas. Entonces esto es un símbolo de la vida. El libro de Job lo dice en el capítulo número 3. El libro de Job dice, porque se da luz al trabajado
y vida al de ánimo amargado. Algunos de nosotros hoy necesitamos esa luz. Algunos de nosotros hoy necesitamos que Dios hable y diga a la vida. Algunos de nosotros necesitamos que se le hable esa luz a nuestras finanzas, a nuestra salud. Repito, yo necesito un decreto de lo alto para mi vida. Que el Dios del cielo le diga a mi vida, hágase la luz. ¿Qué es eso? Que venga vida a mi vida y que venga, hermano, nuevamente el deseo, el anhelo, el ánimo en el espíritu. Porque hay veces en el ir y el venir, hermano, se pierden los ánimos, se pierde el deseo. O a veces nos involucramos tanto en las cosas de esta tierra, nos enfocamos tanto en las cosas de esta tierra y perdemos tanto el tiempo en tantas otras cosas que hemos perdido el verdadero enfoque de la vida. Yo sé, a usted no le pasa eso. Esta luz de la que yo le estoy hablando cuando Dios dijo, sea la luz, es la misma que irradia de Él. Es la que va vinculada con el carácter mismo de Dios. Porque ya le decía que nada todavía como la luz que hoy vemos, las estrellas, el sol, la luna, se había creado. Pero la verdadera luz es Cristo, porque la Biblia así lo dice. Dice la Biblia que Él es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como nosotros podemos ver del principio, podemos notar que la Biblia nos dice, sí o no, que la creación fue hecha ¿en cuántos días? ¿En cuántos? ¿En cuántos? Algunos de ustedes no leen la palabra de Dios. Algunos me dicen 10, otros me dicen 15, otros me dicen 7, otros me dicen 6. Le voy a decir algo de lo que está escrito. Algunos han dicho, ¿en cuánto tiempo Dios creó la tierra? ¿No se ha preguntado usted? Unos dicen en 7 días, en 6 días. Y darararará. Pero es que la Biblia dice tanto. Le voy a decir de lo que está escrito ahí. Porque hay dos mentalidades que la hemos peleado toda la vida. Porque ahí se cree que literalmente eran días compuestos por 24 horas. Usted tiene esa idea, ¿verdad? La otra idea es que cuando dice que Dios hizo en el día 1, en el día 2, en el día 3 y tarararará, los días, se cree que nada más son una figura. Diga conmigo figura. Porque quien inventó el ponerle tiempo al tiempo, porque ese es el tiempo de la humanidad, el que estamos viviendo. Pero el otro pensar es que cuando dijo en el primer día se creó esto, lo otro y lo otro, usted es conocedor de la Biblia. Se cree que se está hablando solo en figura de tiempo y que ese día tenía por lo menos millones de días dentro de él. Entonces, nuestra mente es tan limitada que podemos creer, oh, Dios lo hizo en 24 horas. Pero al final del día, no es cuánto tiempo Dios se haya llevado para hacer esto, lo que hablamos de la creación, sino que lo importante de preguntarnos es, ¿cómo es que Dios lo hizo? ¿Cómo? ¿Por qué es eso lo importante? Porque en esa creación, diga conmigo creación, de todo lo creado de Dios, mírese a usted, mire sus manos, mire su cuerpo, mire a su compañero, mire a su hermano, no le dé una mala mirada, véalo con amor. Usted tiene a Cristo en su corazón. Si no, hoy mismo se lo presentamos para que venga a los pies de Cristo y sea usted transformado. La voz de Dios venga y transforme su vida. No es en sí la pregunta más válida, ¿cuánto tiempo habrá sido para que Dios haya creado la tierra?
sino que la pregunta tal vez más válida sería, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque imagínese, hermano, que en su creación, por eso le digo que se vea a usted mismo. Usted y yo somos creación de Dios. En su creación, Él crea los cielos, la tierra, Él crea la luna, Él crea los animales, Él crea los océanos. Dice que los océanos le caben en la palma de su mano. Él es el creador de todo. Pero de toda la creación, de toda la creación, esto es lo más impactante. Esto es lo que Él ha estado hablando a mi ser. De toda la creación, de todo lo creado, con lo único que Él se comunica es con el ser humano. Hello. ¿A nadie le impacta eso? A nadie. Ya veo, usted está muy ocupado. Está viendo, dijo la pastora, que solo un pensamiento le traía. Pero le dije que era un pensamiento de Génesis a Apocalipsis. Hoy no vamos a tener vigilia, porque desde ahorita empezó nuestra vigilia. Por eso le digo, solo traigo un pensamiento. Del capítulo 1 de Génesis al último capítulo de Apocalipsis. Casi nada. Pero vamos a tratar de entender un poco esa voz. Porque mire, hermano, en el capítulo 1 por lo menos 10 veces Dios dijo, y en cada vez que Él hablaba venía transformación, venía vida, venía, hermano, algo nuevo. ¿Cuánto tiempo ha pasado que Dios no te ha hablado? Oh no, diría alguien, a mí Dios me habla todos los días. Cuando Dios habla tiene que haber algo. Cuando Dios habla tiene que traer vida. Tiene que haber transformación. Mucha gente, hermano, nos damos, diría yo, el lujo de decir, Dios me habló. A ver, mostremos los efectos de esa voz de Dios. Mostremos que Dios verdaderamente habló, porque el Dios al que yo sirvo, Él no va a hablar porque no tiene otra cosa que hacer. Él va a hablar porque tiene un plan para una transformación, para un cambio, para vida. Él no es como nosotras las mujeres que hablamos solo por hablar. O los hombres dicen, ay, se me chispoteó. No quise decirte eso. Mucha gente dice, hermano, es que Dios me dijo que me fuera de pastor. Y como decía nuestro pastor hace un tiempo, y cuando se les terminan las ovejas, dicen, no tiene otra iglesia que me podrá dar. ¿Usted cree que Dios se confunde? ¿Usted cree que Dios comete errores? No. Lo que pasa es que nosotros, como yo le dije a usted en el libro de Mateo, malinterpretamos la voz de Él o no la entendemos. O no le hemos puesto atención a aquella voz. Por eso, hermano, ¿cómo lo habrá hecho? La verdad es que Dios creó la tierra de una manera tan ordenada y creó a los seres humanos, a usted y a mí, seres únicos, capaz de comunicarse con Él. Capaz. Nos ha dado esa capacidad de podernos comunicar con Él. Hay un verso que en el libro de Jeremías dice que Él le silba a las moscas y a las estrellas. Y cuando Él llama a las estrellas y las convoca, hermano, a una reunión divina, las llama por nombre. ¡Wow! Impactante. Y hay veces cuando el diablo susurra a tu oído, no vayas a la iglesia, has conocido más la voz del enemigo que la de Dios. Y somos hijos de Dios. O cuando nos influencia a injusticias, no dar el diezmo es injusticia.
y nos influencia a no dar el diezmo, le hacemos más caso a la voz enemiga que a la voz del Dios Altísimo, que es nuestro Padre. Algunos están pensando, caray, ¿por qué vine hoy? Capaz de comunicarnos con Él. Por eso nos hizo a nosotros los seres humanos únicos. Cuando Él formaba al hombre, se tomó su tiempo para hacerlo. Porque Él sabía, hermanos, solo en el hombre puso de su soplo, de su vida, solo al ser humano. Nos ha dado, hermano, la capacidad de comunicarnos con Él. Entonces, desde la primera declaración que leíamos en Génesis, la primera declaración de Dios que leímos en Génesis capítulo número 1, versículo 3, hasta las últimas palabras, vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Se lo dije, yo soy mujer que cumplo lo que hablo. Vamos al último capítulo de Apocalipsis. Y allí, desde el principio, capítulo 1, el principio de lo que tenemos como Biblia, el Señor dijo, diga conmigo, dijo, hágase la luz, en el capítulo 1, versículo 3 de Génesis. Pero ahora en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el verso penúltimo, en el verso 20, el que testifica de estas cosas dice, diga conmigo, dice, sí, vengo pronto, amén. Y estas son las palabras para mí, para mi vida, para mi caminar, más poderosas que yo puedo confesar todos los días, de decirle, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Algunos no le dicen porque están, no vengas, Señor Jesús. No vengas, Señor Jesús. ¿Y sabe que el desamor de la iglesia lo retiene? ¿Usted sabía eso? Dice la Biblia que los cielos lo retienen. Porque el celo del Padre no va a dar al amado, a la iglesia, que no lo ama. Que no lo ama. ¿O usted como padre de familia diera a su hijo con una mujer que no lo ama? Alguien diría, pues ya se casó con ella sin que lo amara. Too late. Pero el Padre dice, hermano, la palabra de Dios, que los cielos retienen al amado. Lo están reteniendo. Porque el Padre no lo deja venir. Porque la iglesia no lo amamos lo suficiente. Porque Él se va a desposar con nosotros. Nos está preparando para ser la esposa del Cordero. Hay algunos hermanos, si entendiéramos. Por eso yo le decía que desde el principio de la primera declaración que Dios hace, que leímos, hasta las últimas palabras que encontramos de mi Señor Jesús, en el último capítulo dice, sí, vengo pronto. Diga conmigo, la voz de Dios. Esa voz que trajo todo a la existencia, Él lo controla todo. Él controla el tiempo. Él controla las circunstancias. Él controla la naturaleza. El que con su voz lo dijo, Él controla la vida. Algunos se van antes del tiempo porque se matan así solos, por la mala manera de comer o la mala manera de cuidarse. Pero si algo yo entiendo de la palabra de Dios, es que Él es el que tiene el control. Si tú lo buscas, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare y me buscare, yo. Imagínese Dios diciendo eso. Voy a poner entre paréntesis, yo restauraré tu matrimonio. Yo abriré las ventanas de los cielos. Yo sanaré tu casa. Yo restauraré a tus hijos.
¿Nadie tiene esos problemas? Ustedes hoy están como una iglesia muy santificada. Los veo solo como viéndome así de lejos. Como yo no necesito escuchar la voz de Dios. Yo sí. Yo sí necesito que esa voz venga y traiga, hermano, esa tranquilidad. Y le traiga nuevamente esa confianza a mi ser interno. Por eso el Señor es el que tiene el control. Porque en algunos de los casos hemos nosotros querido formarnos cierta versión de cómo Dios es. De que o lo tenemos que es todo amor, o todo regaño, o todo fuerte. ¿Verdad? Cuando leemos la Escritura, nosotros entonces nos damos cuenta cómo es Dios verdaderamente, porque ahí está, en la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a ver algunos versos para que entendamos un poco más de la voz de Dios. Vaya conmigo por favor al libro de los Salmos. Y en el Salmo número 29, vamos a leer del versículo 3 en adelante. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano. Y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas. Y deja a los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. Y el 11 me gusta porque dice, el Señor dará fuerza a su pueblo y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Diga conmigo, la voz de Dios. Entonces, en la frase de la voz del Señor, en estos versos que nosotros leíamos, esto se refiere al relámpago que va acompañado del trueno, que demuestra el majestuoso poder de Dios. En algunas situaciones, cuando Dios habla, las cosas tienen que temblar. Cuando aquellos hombres estaban en la cárcel y oraron al Señor, ¿cuál fue la respuesta? Con un temblor. Porque Dios había dado respuesta y tembló. Por eso en estos versos que leemos se refieren al relámpago que va acompañado del trueno, que demuestra lo majestuoso del poder de Dios, de cómo Dios es todopoderoso. Entonces, como podemos ver en estos versos, es que Dios está aún por encima de sobre todo lo que es la naturaleza. Y Él está gobernando por medio de su voz. Y Él está gobernando sobre todo caos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que sea el caos que haya en tu vida, Dios gobierna sobre eso. Dios es más poderoso que eso. Cualquier situación que tú estés, con la que tú estés siendo confrontado, aún contigo mismo. Porque por eso es que el Señor habló a mi corazón. Porque me dijo, aún vas a pelear contigo misma. Porque aún con tus dudas, con tus temores, tus angustias, sobre todo eso yo gobierno. Sobre todo eso yo soy más poderoso.
¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué te está agobiando? ¿Una enfermedad? ¿Una tristeza? ¿Qué te está agobiando? Yo le contaba a unos hermanos hace unos días, cuando yo recién me casé con mi esposo, creo que todos los días le decía, quiero hijos, quiero hijos. Usted ya me escuchó el testimonio. Y después de, ¿qué? Tal vez año y medio, 2 años, un día de culto, llegué con aquel deseo, con aquel anhelo de ir a buscar el rostro del Dios al que sirvo. Y me postré, me tiré así, moqueaba sobre la alfombra. No sé si usted entiende el hebreo de la traducción salvadorian, pero moqueaba, hermano. Solo me recuerdo que a lo lejos el susurro del último canto que yo escuché. Después me contaron a mí las hermanas y mi esposo también lo que allí había pasado. Desde que llegué yo tiré, hermano, rostro a tierra. Moqueaba. Y yo no escuchaba las alabanzas, yo no escuchaba los cantos, solo escuchaba un canto que salía de lo profundo de mi corazón. Y empecé a cantarlo en otras lenguas y a cantarlo. Y alababa a Dios y, hermano, era un cántico nuevo. Y el Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo de Dios, alabo y bendigo tu nombre, llega a mi corazón y me dice, ¿sabes lo que cantas? Y le dije, no sé. Me dijo, ¿quieres saber lo que estás cantando? Le dije, sí. Yo tenía esa conversación en mi espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Y me dijo, estás cantando, it is well with my soul. Vaya usted que ya necesita la traducción. Me dijo, estás cantando, está bien con mi alma. Entonces yo seguí, está bien con mi alma, con mi entendimiento, porque entonces yo ya sabía lo que estaba cantando en mi espíritu, en otras lenguas. Entonces lo empecé a decir, está bien con mi alma. Y pasó otro lapso de tiempo y me dice, ¿no quieres saber lo que está bien con tu alma? Y me detuve y le dije, sí, ¿qué es lo que está bien con mi alma? Y me dijo, no es mi plan darte hijos. Yo sé que me desmayé, pero yo le cuento a los hermanos que en ese desmayar espiritual que tuve, creo que vino una intervención de lo alto y sanaron mi corazón. Y mi corazón fue sanado. Cuando yo abrí los ojos, Freddy ya estaba predicando. Y yo había llegado y la alabanza a veces se lleva 1 hora, 1 hora y media. Y cuando Freddy estaba predicando, no me recuerdo para nada de qué fue la prédica. Pero la intervención de lo alto, al escuchar la voz de Dios, eso sí me lo recuerdo detalladamente. Al llegar a la casa le dije, Dios me habló. Me dijo, ¿qué pasó? Y ya le conté a él lo que yo le conté ahorita a usted. Me dijo, ¿estás segura? Y le dije, 100%. Hay descanso en mi ser. Y le dije, y de mi boca nunca más escucharás pedirte un hijo. Ya entramos a los 14 años. Nunca más se lo volví a pedir. Y eso vino una transformación a que yo amara a los hijos suyos. Por eso cuando yo le digo a usted, cuando los niños cruzan por esas puertas, son mis hijos. Y anhelo protegerlos. Porque mi corazón fue sanado para que no tuviera hijos biológicos, pero que Él me iba a hacer madre de multitudes. Usted no lo entiende. Usted no lo entiende. Porque cuando la voz de Dios viene, cosas acontecen. Y los corazones son sanados. Y las vidas son transformadas. Y trae vida a la vida. Y los deseos muertos, los deseos, hermano, porque yo se lo he dicho a usted, yo se los digo a las 8 de la mañana, se los digo a la 1:30. Dios sabe aún cuántos hijos le va a dar. Dios lo sabe.
Dios sabe, hermano, Él sabe su levantar, su acostar, Él sabe su entrar. Hermano, muchos de nosotros como que si no nos hemos dado cuenta que Dios todo lo sabe. Y andamos caminando ahí como queriéndole esconder a Dios. Uy, no, que se vaya a dar cuenta el pastor. Hermano, que se dé cuenta Dios es lo más importante. Yo leía, una pastora decía en uno de los libros que ella conoce, hermano, asústese. Ella dice, conozco a hermanos cristianos santos el día domingo y diablos el día lunes. Yo decía, ¿por qué? Porque en la iglesia levantamos las manos, alabamos y bendecimos el nombre de Dios, y nada más salimos de la iglesia y nos quitamos la máscara, como que si Dios no estuviera viendo las cosas. Como que si Dios no estuviera, hermano, viendo los textos que estás mandando con la que no es tu esposa. Hello. Ya no hubieron amenes. O cuando te metes al Face, que continúo diciéndolo, es del diablo. Y te estás comunicando con aquel que fue tu amigo, y ahora estás casado con el que ahora es tu esposo, y le escondes. ¿Qué cargas ahí? Nada. Y bloqueamos nuestros celulares. Mire, mi hermano, mi esposo conoce este celular más que yo. Él entra y sale a este celular. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me dice que yo soy carta abierta. Usted a mí me puede leer. Me puede leer. Algunos de nosotros andamos tan cerrados y hasta le ponemos almidón a la cosa para que nadie nos lea. Vidas secretas. No dejamos que la voz de Dios venga. No dejamos que la voz de Dios venga e intervenga en la situación que estamos pasando. Hoy escuchaba a una joven interceder, algo que me impactó. Y decía en la intercesión, me quedé así diciendo, sí, es verdad. Señor, sana aquellos que tienen adicciones. ¿Y sabe qué, hermano? A veces creemos que la adicción solo es droga. Y la adicción puede ser el murmurar. Puede ser, hermano, adicción de cartas, de juegos, de casinos, de cigarros, de alcohol, de adictos a no amar a la gente, adictos a no perdonar, adictos a no congregarnos. Por eso cuando ella dijo eso, empezaron a bajar tantas cosas. Sí, sana a tu pueblo de las adicciones. Adicto a la televisión, adicto a estar sentado. Adicciones. Yo decía, Padre, es verdad. Adictos a no escuchar la voz de Dios. Se conformó el pueblo, tal vez usted no. Tal vez aquellos que puedan escucharlo por ahí. Allá no es escuchar la voz de Dios. Y se hizo más adicto el Hijo de Dios a escuchar la voz enemiga. Y le cree más a las voces enemigas que a la voz de Dios. Aquella voz que te dice, tú no lo puedes hacer. Ay, de veras no lo puedo hacer. Cuando la voz de Dios me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquella voz que te dice, no ames porque a ti no te aman. Sí, es verdad. Cuando la voz divina me dice que el Espíritu Santo de Dios nos llena de amor porque Dios es amor. Hermano, diga conmigo, la voz de Dios. En muchos casos la voz de Dios ha sido mal interpretada. Mal interpretada. Por eso, mire, hermano, como nosotros podemos ver en estos versos que Dios está aún por encima de todo.
Sigo todavía con el pensamiento. ¿Me está aceptando el pensamiento? Le dije que apenas habíamos empezado la vigilia. No me vea mal. Entonces Él es el que gobierna por medio de su voz, como ya lo vimos desde el principio. Notemos lo que leímos en el verso 29 del Salmo. El Señor con su voz quiebra a los cedros y los agarra como ramas. La voz de Dios. Entonces, hermano, esas situaciones tan adversas que se han venido a tu vida, ¿tú crees que Dios no las puede quebrar? Hace años, empezamos a tener los matutinos cuando recién empezamos la intercesión en la iglesia central. Y mi pastor, a mí me impactaba la oración de él. Hoy la entiendo. Porque él, cuando subía a las 5 de la mañana, íbamos todos los días. Y en aquel entonces el apóstol era mi pastor. Y decía, esta era lo único que salía de su boca. Y es, tan solo di tu palabra. Tan solo di tu palabra. Y eso, yo le decía, tan solo di tu palabra. Y pasaba él, hermano, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, por 2 horas. Tan solo di tu palabra. Y un quebranto, hermano. Y el hermano que era el director de la alabanza en el piano, era lo único, ahí nadie cantaba, ahí solo el tocar del piano y la voz de mi pastor. Tan solo di tu palabra. Y todos los que llegábamos a las 5 de la mañana, un quebranto. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, cuando viene la palabra de Dios a la vida de cada hombre, de cada mujer, Él agarra a los cedros del Líbano y los deshace como ramas. Las situaciones, hermano, que pasas en tu vida y tú te metes con Dios y le dices, tan solo di tu palabra en mi matrimonio. Tan solo di tu palabra en mi vida espiritual. Tan solo di tu palabra con este marido que tengo, bueno, con mi esposo. Tan solo di tu palabra. Te impactarás lo que pasa cuando el Dios vivo que empezó diciendo y terminó diciendo, y si Él habla, hermano, deshace a los cedros del Líbano, los deshace. Aunque tu corazón esté tan endurecido, pero cuando tú vas delante de Él y le dices, tan solo di tu palabra, desde lo profundo de tu corazón, y Él se acerca y dice, hecho está. Escuchar un hecho está del Dios Altísimo, no hay demonio que lo detenga. No hay potestad que detenga al Dios vivo. Si dice, hermano, que Él sopla y se tienen que doblar los océanos, dice que esta tierra será agarrada en sus manos y será doblada como pergaminos en sus manos. ¿Habrá algo imposible para Dios en tu vida? Nada. A mí me dicen los hermanos, no voy a llegar a tocar. Y le digo, it's okay. No voy a llegar, it's okay. Y alguien una vez me dijo, es que usted se está haciendo muy aguada. Y dije, pues estoy haciendo tanto ejercicio. Porque he entendido algo, que esta obra es del Dios al que yo le sirvo. Y si tú ya no le quieres servir, en aquel día se abrirán los libros y verán y dirán, uy, Señor, le dirá el ángel, aquel por Aragán no te quiso llegar a servir. Entonces yo por eso ya no me cargo. Si usted, hermano, está en la alabanza, usted es músico, usted es cantor, usted es intercesor, usted es maestro, sea lo que usted sea, y usted ya no quiere servir, no me lo está haciendo a mí, es a Él.
es a Él. Por eso yo ahora les digo a los hermanos, no te preocupes. Y una hermana me dijo, ¿usted se enojó? No, delante de Dios te digo, no me has visto enojada. Porque si estuviera enojada diciéndote que estás tirando tu servicio, no me vieras así. Pero yo, no, it's okay, don't worry about it. Don't worry about it. Pero cuando yo me acerco a Él y le digo, tan solo di tu palabra. Cuando leo los textos que a última hora me vienen, dolo a mis rodillas y le digo, es tu servicio, es tu culto. Quisiera, hermano, yo poder tocar todo, pero sí sé tocar todos los instrumentos. Yo le conté a usted, ¿verdad? Sí sé tocarlos. Voy y toco uno por uno cuando oro por ellos. Eso es tocar todos los instrumentos. Que los ministre es otra cosa. Y créame, hermano, una vez tenía un maestro, ¿te acordás del maestro que teníamos de piano? La Lulu y yo. Y llegábamos a la clase y el maestro no llegaba. De tanto ir al que el maestro no se presentaba, nos aburrimos. Y al final del día nos dice el maestro, ¿por qué no vienen a la clase? ¿Qué? 2 veces llegó él nada más y nosotros estábamos todos los días. Por eso ella y yo somos muy expertas en el piano. Solo nos quedamos con el deseo. Alguien nos quiere enseñar a tocar piano y yo estamos dispuestas. Entonces nosotros podemos ver cómo esos enormes árboles, esos poderosos cedros, fueron derribados por el Dios Altísimo, que es su Padre y mi Padre. Como me gusta el verso número 9, hermano, del capítulo 29 que leíamos de Salmo. Mire lo que dice: salva a tu pueblo y bendice tu heredad. La voz del Señor hace parir a las siervas. Y mire, deja a los bosques desnudos. Y en el templo todo dice gloria a Dios. Su voz desnuda a los bosques, pero en su templo todo mundo proclama gloria a Él. ¿Qué es esto, hermanos amados del Señor? Que en el templo del Señor, diga conmigo, en el templo de Dios, ahí encontramos un lugar de tranquilidad y seguro para proclamar la gloria de Dios. Hace años tuve un sueño y fíjese de que soñaba que aquí alrededor, ya estábamos en este templo y aquí alrededor se nos había llenado de bees. ¿Cómo se dice bee en español? De abejas. Pero estaba saturado. Y había unos panales, ¿se dice? Panales, pero gigantescos. A mí no estoy exagerando, porque se podían ver de lejos, hermano. Y venía un joven que estaba en alabanza en aquel entonces y lo agarraba a un gran palo y yo le decía, no lo ataques, ese panal no lo ataques porque te van a seguir y van a saturar tu mente. Y después la tía de él venía y agarraba otro palo y quería atacar al otro porque eran varios. Y yo le decía, tampoco lo ataques, corran hacia el templo, escóndanse, porque solo ahí encontrarán la tranquilidad que estas les quieren traer y saturar la mente de ustedes. Y yo les conté ese sueño. Y me dijeron, pastora, ¿qué quiere decir ese sueño? Le dije, te voy a dar nada más, le dije, la interpretación que baja a mi corazón. Que vendrán situaciones que van a saturar tu mente. ¡Pah! ¿Ve cómo son las avispas, hermano? No sé si usted ha entrado a un avispero, pero por lo menos chequee ahí en Google, hágalo Google en YouTube. Vea cómo frustran con las picazones, y hay gente hasta se muere de picazón de una abeja. Y yo le decía a estas personas que van a venir situaciones que te van a saturar tanto, que te van a querer alejar de las cosas de Dios. Pero solo en el santuario encontrarás la paz que el mundo allá afuera te satura. Y les dije, no se aparten de los pies de Cristo. No se aparten de su mano.
porque yo los veía a ellos dos en los sueños. No me hicieron caso. Pero la verdad es que solo en la presencia del Señor vas a encontrar un lugar de tranquilidad y seguro. Y ahí es donde usted y yo proclamaremos gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. El Dios Altísimo, que puede ser el Dios que controla las tormentas, el Dios que deshace los cedros en sus manos, es el Dios de amor. Que como puede ser el Dios todopoderoso, puede ser el Dios todo amoroso. Como puede ser el Dios, hermano, que cuando dice que más valiera no caer en manos de un Dios vivo, dice que Él nos tiene en el hueco de su mano. Es de un, como le dijera yo, conocerlo a Él es lo mejor que hay. Conocer su carácter, conocer su naturaleza. Tú no deseas volver atrás. No hay nada en esta tierra que se compare a Él. Nada. No hay nada. No es una canción cliché, ni tampoco son palabras baratas que hoy te traigo. Te traigo realidad. Que nada se compara a Él. Nada. Su voz es majestuosa. Por eso el profeta Ezequiel lo pone de esta manera. Y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante a un río caudaloso, y la tierra se llena de su gloria. Y también el libro de Reyes lo dice. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Por eso yo te decía a ti al principio, tal vez la respuesta de Dios no esté en las grandes voces, sino que en aquel silbo apacible, en aquella tranquilidad, que de tan tranquilo que te sientas te vas a dormir. Y Él no te quiere dormido. Él te dice, despiértate tú que duermes. Tal vez, hermano, queremos encontrar las respuestas en el ruido, en el donde esté la gran agabaría. No, solo en aquel. Yo estoy contigo. Y a veces es todo lo que Él nos va a decir. No temas, yo estoy contigo. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana. En el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.